necesita realmente para tomar decisiones de inversión en el mundo real, donde el riesgo es tangible y el capital también? Bienvenidos a Hablemos de Finanzas, el podcast del Círculo de Inversión y Finanzas de la Universidad del Pacífico. Mi nombre es Darío Andrich y en esta oportunidad nos acompaña Gonzalo Grajeda, Investment Strategy Associate en Kipu, con más de 5 años de experiencia diseñando e implementando estrategias de inversión, especializado en renta fija y mercados privados. En este episodio vamos a entender cómo piensa un gestor de inversiones, cómo se construyen estrategias en la práctica y qué es lo que realmente separa a los buenos inversionistas del resto. Bien, Gonzalo, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Siempre estuviste interesado en este mundo de las finanzas o cómo fuiste descubriendo tu interés por el mundo de las inversiones? Darío, ¿cómo estás? Un gustazo. Al igual que ustedes, yo soy de la Pacífico, estudié economía. Eso sí, cuando yo era alumno, no existía el círculo de inversión de inversiones. Siento que la universidad ha avanzado mucho en estos campos. Sé que también, porque mi hermana estudia acá en la Pacífico, he revisado la currícula y hoy los cursos que te digo son mucho más aplicados a cómo es el mundo real. Es algo que es súper y creo que eso permite a estudiantes estar mejor preparados con el mundo. Mira, como yo terminé dedicándome a la gestión de inversiones, creo que el argumento arranca desde por qué estudié economía. Mira, yo en el colegio, a mí me causaba mucho interés saber cómo funcionaban las economías. Cómo yo leía gestión, leía el comercio y recuerdo en ese momento leía China se está desacelerando. O sea, a nivel macro, A digamos. nivel macro. Claro, ideas macro, entender el porqué. Entonces, yo con 15 años, 14 años leía y simplemente leía y me parecía súper ver cómo las economías funcionaban, interactuaban entre sí. Entonces, y pasa que también coincide con que hubieron momentos muy particulares, diría yo. Era el fin del ciclo de commodities, que iba ligado a que China ya dejaba de crecer. Muchas de estas cosas yo las escuché, pero ya te digo, mucho después, a lo largo de la carrera, terminé entendiéndolas correctamente. Claro. El por qué. ¿No? Tenías lo de China, tenías el ciclo de commodities, tenías que Estados Unidos terminada una década de política política monetaria súper expansiva. Y claro, eran decisiones súper interesantes que siempre me causó interés. Pucha, ¿por qué sucederá esto? ¿Qué impactará? ¿Eso cómo a una persona de a pie, como todos nosotros, nos importa? Es así como yo decido estudiar economía. Y después que me dediqué a inversiones, como la carrera me fue llevando a que estudie inversiones. Me gustaba mucho la macro. Y lo que yo quería era dedicarme a algo, primero que me gusta, y esto me gustaba mucho, pero dedicarme a algo en que la carrera que yo había estudiado acá en la Universidad de Economía me sirva. Y yo siento que para inversiones te sirve, y te sirve muchas cosas. Te sirve desde los cursos de economía básica hasta los cursos de macroeconomía, te hablo de estadística, te hablo de econometría, las rentas fijas, las rentas variables. O sea, muchos de los cursos yo los aplico y los uso en el día a día. Entonces, eso fue algo súper. Y tampoco te mentiré, todas esas películas de Wall Street también me llenaba la cabeza. Fueron parte del proceso. Fueron parte del proceso y eso también motivaron a que yo me dedique a esto, ¿no? Y siempre has estado, mencionamos que trabajas en Kipu, ¿no? Sí. Siempre has estado en esta empresa. ¿Qué sientes que te aporta trabajar en un entorno como tal para seguir desarrollándote profesionalmente? A ver, te cuento. Yo cuando entré a Kipu, entré en el 9º, 10º ciclo como practicante. Ya en ese momento en el equipo éramos 4 personas, los 2 socios y éramos 2 practicantes. Era así, Claro. éramos 4 personas. Hoy, 5 años después, y gestionábamos el patrimonio de 3 familias. Hoy, 5 años después, te digo, en el equipo de inversiones somos 10 personas. 10 personas, hay 2 socios y gestionamos el patrimonio de 25 familias. Wow. El AUM se ha más que quintuplicado Claro. en estos 5 años. Entonces hemos crecido bastante. ¿Qué me da estar en Kipu? Te diría, ¿y qué me ha dado? Me ha dado un nivel de responsabilidad súper alto desde muy joven y ahora, siento que tengo un nivel de responsabilidad súper alto. Lo segundo que es súper importante es los socios, tus jefes. Los socios de Kipu son dos cracks, en realidad, Vicente Tuesta y Paola Martínez, pero más que cracks porque tienen un CV espectacular. Uno viene de las AFPs, gerente Claro. de inversiones, gerente general, un tigre, doctor en economía, y Paola Martínez viene de ser gerente de banca corporativa en Santander. Además, los perfiles que son espectaculares, lo interesante es que ambos son pro persona. Y son perfiles muy complementarios que a uno lo nutren. Vicente te enseña más la parte más táctica, más dura,
Y Paola, por otro lado, te enseña toda la parte de transmitir ideas, juntarse con clientes, relacionamiento. Entonces, y ambos son pro persona. Ellos quieren que tú crezcas, quieren que tú expongas tus ideas, y eso es algo que a mí me interesa y siento que es algo que me ha dado un nivel de exposición y de responsabilidad súper, súper interesante. Y sobre todo tener esa combinación de poder transmitir las ideas, ¿no? Exacto, exacto, porque como te decía antes de arrancar esta entrevista, en el mundo, en el Perú, hay gente muy capaz, muy, muy capaz. Lo clave, lo clave es que además que seas capaz de transmitir ideas difíciles en sencillo. Ese es un arte y no es sencillo. Y es algo que yo he ido aprendiendo conforme pasan los años, te diría, y conforme he estado en reuniones y en conversaciones con líderes en la industria global, te diría. Claro. Y a medida que también ha pasado el tiempo, tu carrera profesional, si nos remontamos al inicio, ¿tú crees que existe una gran diferencia entre la universidad y el mundo laboral? Digamos, viendo en retrospectiva tus primeros años, ¿qué fue lo más difícil de aprender cuando empezabas? A ver, yo siento que la universidad y la Pacífico, por el nivel de rigurosidad que tiene, te da todas las herramientas técnicas. Vas a saber Excel, vas a saber de macroeconomía, vas a saber de renta fija, pero la vida real es otra. Creo que hoy estos cursos, como te decía al inicio, ayudan, pero la vida real es otra. Yo cuando llevé las economías financieras, que son los cursos que están más ligados a esto, cuando hablas de optimización de portafolios y gestión de inversiones, hablabas de Markowitz. Claro. Ya. Y Markowitz, nada en contra de la teoría de Markowitz, que es la base en realidad, pero es una parte. O sea, Correcto. tú no gestionas un portafolio solo con Markowitz Markowitz. optimizando cuantitativamente. Lógico. Porque si fuese así, todos tendríamos exactamente la misma asignación de activos, tendríamos el mismo portafolio. Si no, no habría ese valor agregado de Exacto. gestionar patrimonios y cartera. Exacto. Entonces, creo que la base sólida te da la Pacífico. En el mundo real, creo que terminas de entender cómo funciona esto de acá. Pero te diría que sí, y es algo que... A ver, mira, yo como te digo, arrancamos el equipo muy pequeños y hoy somos ya grandes. Yo he tenido el rol también de entrevistar a chicos para incorporarse al equipo. Y algo que he notado de la gente de la Pacífico y que sé que tenemos, que es el sentido común. Hay un sentido común que es implícito, que te das O sea, cuenta. tú puedes identificar, Sí. digamos, quién es. Sí, hay un sentido común que dices, ya, sí, sí. O sea, limpiando todo el tema técnico, CBS Claro. y demás, pero hay algo y el sentido de responsabilidad y ese hecho de querer dar una extra milla que te da un alumno de la Pacífico es algo que está. Entonces, la UP te da habilidades técnicas, sí, pero también te da una personalidad y un carácter que te ayuda a poder esforzarte y sobresalir en el mundo laboral, ¿no? Claro. Y precisamente la vida en general en cada rama de las finanzas es bien distinta. O sea, digamos, hay diversos perfiles y diversas oportunidades, sobre todo, ¿no? Y en tu caso, ¿cómo describirías el estilo de vida de trabajar en mercados y más específicamente en un family office? A ver, trabajar en inversiones, yo lo describiría en dos palabras, es muy dinámico y todos los días son distintos. O sea, puedes tener una rutina hasta cierto punto, pero después depende de lo que estés viendo, va a ir tu día. Y con rutina te refieres a, digamos, ver los mercados, Claro. el movimiento a lo Exacto, largo del día. exacto. Eso, pero te diría, si yo estoy hoy enfocado revisando, al inicio dijiste que yo veía renta fija y sí, arranqué viendo renta fija. Hace un par de años ya veo multiactivo. Vengo renta fija, renta variable, mercados peos, cross asset. Entonces, puede haber días en los que ya estamos con el equipo preparando comités de inversiones macro. Estamos hablando de macro, macro, macro. Otros días, el foco va a ser revisión de estrategias en renta fija o renta variable. Después es revisión de fondos en mercados privados, private equities, por decirte O algo. sea, tienes que estar, digamos, con la cabeza dispuesto a Sí. chequear todo a la vez, porque Sí, uno nunca sabe lo que va a tienes pasar. que saber adaptarte, no tienes que ser cuadriculado, esa es la verdad. Y también creo que este dinamismo que te da por ver multi-asset es algo súper interesante porque te permite conversar con cualquiera en la industria y de lo que sea, ¿sabes? Claro. Y de ahí sacar insights para mejorar, digamos, tu retorno o tu resultado. Sí, al final. Arteo, la industria de gestión de inversiones en el Perú no es muy grande. Ya parto por arrancar por ahí. En un inicio estaba concentrado exclusivamente en los fondos de pensiones
Las Claro. AFPs antes eran el Olimpio en inversiones. Así Hoy es. las AFPs siguen siendo muy importantes, pero han perdido algo de tracción. ¿Por qué? Porque hay retiros. Exacto. Entonces, el AUM que tienen para hacer deployment de capital no es que sea el que había hace en el pico, allá en el 2015. Hoy siento que los family offices y el mundo wealth empieza a tomar importancia, no solo en Perú, te digo, en la región y en el mundo. Y esto va de la Correcto. mano porque, ¿y cómo lo ves? Hoy los fondos grandes, te hablo de los KKR, los Blackstone, los BlackRock, Claro. ya no solo miran a la AFP, ahora miran al family office porque saben que este mercado está creciendo súper fuerte, ¿no? Claro, y también viendo los distintos tipos de perfil de inversionista, creo que se adapta también a lo que manejan los family offices o quizás las AFP, ¿no? Claro, hay, permíteme contarte un poco que existen, family offices es un término muy amplio y los family offices tienen distintas formas de gestionarse. A mí me gusta simplemente, para que el cuento sea muy corto, dividirlo en dos. Hay family offices que ofrecen un servicio de advisory. ¿Eso qué significa? Que yo te voy a recomendar ideas de inversión y ya tú lo haces como cliente. O sea, Como, simplemente te doy los claro. insights y ya tú Y decides ya lo tú que decides. haces. Y Ok. el otro es un esquema que es el que seguimos nosotros, que es de gestión de portafolios. Tú nos das un poder y nosotros gestionamos tu patrimonio, dado los lineamientos que se estructuran al inicio. Y lo que hacemos básicamente, para verlo en sencillo, es cada cliente es como si fuera un minifondo de la AFP. Tenemos una Ok. estrategia, pero cada uno tiene lineamientos específicos que nosotros los cumplimos y la idea de un family office es preservar valor de manera multigeneracional. Claro. Habrá riesgos distintos, algunos buscarán más apreciación, otros más preservación, ingresos o lo que fuese, pero la idea es que esto sea multigeneracional y generalmente los horizontes son de largo plazo, ¿no? Más o menos de cuánto estamos hablando de A ver. unos 10 a 30 años. Sí, ¿No? sí, o sea, te hablo de más de 10. Ok. O sea, con más de 10 ya deberías ver resultados cuantificables anualizados en un portafolio. Claro, y en esta experiencia, digamos, que tú has tenido a lo largo del tiempo, ¿qué o cuáles han marcado, digamos, profundamente tu trayectoria profesional y sobre todo qué aprendizajes y enseñanzas podrías convertir con quienes están empezando? A ver, yo te diría tres muy claves. Ya hace un año armé y me fui de un roadshow a Nueva York. Fueron 8, 9 días de reuniones. Wow. Ya, a mí me encanta, este mundo me encanta, y yo te juro, arrancaba 8 de la mañana, terminaba 6 de la tarde. Tenía en promedio entre 5 o 6 reuniones por día. Ya. Pero ahí la experiencia, lo interesante era dos cosas. Que me juntaba con managers de renta fija, de renta variable, con hedge funds, con private equity, secundarios, Tenías todo con un mezclado. universo Claro. mezclado. Entonces tenías que, ahorita te voy a hablar de renta fija y en una hora te voy a hablar de equities y en otra hora te voy a hablar de mercados privados. Entonces tenías que estar fresco en todas las ideas y tenías que eventualmente preparar las reuniones. Porque para que esto haga sentido, tú no vas a ir a preguntar vas a ir a consultar cosas que están en la presentación de un fondo. Así No, es. tienes que ir a sacarle el jugo a la reunión. Y en este roadshow yo tuve, las reuniones fueron con dos tipos de personas. Portafolios Ajá. managers gringos, europeos, que están en Nueva York, en la Meca. Claro. Y ayer la conversación era muy técnica. O sea, muy, muy técnica. Hablabas de tasas, de valorizaciones, spreads, en O sea, niveles. full finanzas. Full finanzas, full toda la ciencia de finanzas. Pero después hubieron otras reuniones que ya eran con más un senior management. Ya te cuento ahí un par. En una de esas estuve con uno de los socios, el tercer socio más importante del fondo más importante de secundarios en el mundo. Es un fondo que tiene 50 billions. Entonces era un señor, Wow. un gringo de 2 Claro. metros, que entró a la sala, la reunión, toda ficha a la sala. Entró a la sala junto con su analista, que era un americano también, pero más joven, más de mi edad, te diría yo. Y Claro. y claro, ahí la conversación era distinta, porque con él no vas a ir a la granularidad del fondo. Con él la conversación tenía que tornar más en perspectivas, cómo ve la empresa, hacia dónde va. Justo esa empresa fue adquirida por otro manera, más o menos que te cuente un poquito de eso, Claro. la perspectiva, la O sea, filosofía. hablado menos cuánto. por Claro, así es menos decirlo. cuant, pero era más, tenías que dar 3 pasos atrás y ver desde más arriba el panorama y decir, ya, por ahí iba el tema, ¿no? Entonces, Claro. ahora, esas son las experiencias del roadshow en Nueva York. Creo que me marcó. Estuve en literalmente los mejores fondos. Mejor que eso no existe. Lo otro es, producto de ese roadshow, en uno de los managers de crédito, y yo Ajá. intenté, o sea, no se dio en ese momento, pero yo quería hablar con el economista jefe, Claro. ya que es un escandinavo, Thorsten Slot se llama.
en los headquarters en Nueva York. El pata estaba 2 oficinas más arriba, pero justo ese día había volado a Europa y el pata no estaba porque él era de Dinamarca, me parece. Pero corriendo con el equipo de este manager, nos consiguieron una llamada. Nos consiguieron una llamada con este economista. A este economista, yo y el socio y en la oficina, personalmente yo lo sigo mucho. Porque el pata fue, antes de llegar a este manager, fue el economista jefe de Deutsche Bank. Y el pata fue ganador de premios de ser el mejor economista. Entonces el pata es un tigre, es un crack. Claro. Entonces, en la reunión que tuvimos, que fue de 1 hora por Zoom, el pata habla en Bloomberg, habla en CNBC, o sea, una eminencia. El pata me sorprendió que un gráfico, una idea, un slide. No sencillo, ideas potentes. Y con esas ideas potentes te daba un nivel de detalle espectacular. O sea, yo quedé sorprendido con el nivel que él tenía para transmitir ideas súper sencillas y te daba unas ideas muy potentes. No tenía que atiborrarte gráfico, hacerte cosas muy complejas, no. Entonces, esa segunda experiencia me marcó porque dije, pucha, así es como piensa esta gente. Esta gente que es... Y este es el Olimpo de los Olimpos, ¿no? Y la última experiencia que tenía que me marcó fue, en general, yo voy 5 años en la industria y en estos 5 años ha pasado de todo. Sí. Has tenido COVID, has tenido un choque inflacionario, has tenido lo de Rusia-Ucrania, ahora tienes lo de Irán y Estados Unidos. Ha pasado de todo. Entonces, siento que hemos vivido todo tipo de escenarios y creo que eso te permite estar preparado para distintas etapas, ¿sabes? Claro. Y justo que ahora mencionabas esto de las presentaciones, de las herramientas y sobre todo de las habilidades, ¿no? ¿Qué herramientas utilizas, digamos, en tu trabajo diario y qué habilidades crees que son necesarias para quienes están interesados para ingresar a este mundo de las inversiones? A ver, habilidades duras. Y acá el tema de gestión de inversiones es gigante, es un mundo bien grande. Ya, una cosa es estrategia de inversión. Y en estrategia de inversión te diré que hay hasta dos enfoques. Hay un enfoque más top-down, que es ver economías y vas decantando. Y hay un enfoque más bottom-up, es, bueno, veamos la empresa tal y vas decantando. Entonces, eso es uno. Otro área es riesgos. Otro área es mesa. Entonces, y otro área es producto, que es selección de fondos. Entonces, a ver, transversalmente, ¿qué necesitas? Las herramientas que te da el Pacífico. Saber mucho Excel, conocer herramientas, Bloomberg, o todo este tema de inteligencia artificial, cloud y estas cosas tienen aplicaciones en Office, en Word, en PowerPoint que también te ayudan y te hacen más sencilla la vida. Capaz algo de programación. Programación es clave, es clave porque la parte cuantitativa es un soporte muy importante. Entonces tú tienes que estar en la capacidad de entender qué te dice y porque igual, te digo, vas a leer un reporte y de la nada te sueltan alguna estimación y tienes que entender el por qué. Creo que esas son habilidades duras transversales. Macro, siempre tienes que entender un poco la macro, cómo funciona el mundo y cómo se mueve todo. En habilidades blandas, creo que es clave la responsabilidad, el sentido de urgencia y algo que en el Pacífico, sí, todos, el grueso de alumnos y yo también me veo reflejado ahí, es dar esa extra milla, porque ¿qué es lo que pasa en este mundo? El cielo es el límite, o sea, puedes seguir aprendiendo todos los días. Mañana me puedo poner a estudiar criptomonedas, pero desde una perspectiva mucho más fundamental y será algo nuevo que aprendas mañana. Que hoy yo no soy tan metido en criptomonedas, porque en Family Office no se dedica a criptomonedas, pero es algo que tú puedes eventualmente estudiar y hay 1000 ramas todavía por descubrir, ¿no? ¿Y consideras que el saber, digamos, manejar la presión y el tener, digamos, el trabajo con deadlines es importante? Sí, es clave. ¿Por qué? Porque el mercado no te espera. O sea, tú tienes que tener disciplina. Una de las actitudes básicas en el mundo de gestión de inversiones es la disciplina. Entonces, yo no puedo hacerte un comité cuando yo quiera. Tiene que ser en tal fecha, porque de lo contrario, por ejemplo, esto de Irán. Con el equipo estuvimos revisando esto de Irán en Estados Unidos. Estuvimos revisando todos los días. ¿Por qué? Porque el panorama cambia todos los días y cambia cada hora. Y cambia cada hora. Exacto. Entonces, tienes que estar ahí. O sea, ahí tienes que estar al pie del cañón. Claro. Y precisamente con todas estas habilidades, herramientas, ¿cómo gestionas un patrimonio de manera institucional? Ya, yo te hablo del enfoque que tenemos en Kipu, que somos más como una AFP, más como un fondo de pensiones, un fondo soberano, somos más de ese estilo. Con un enfoque top-down. Nosotros arrancamos, siempre la base para nosotros es la macro. Revisamos las economías, los fundamentos de las economías. Los fundamentos de las economías en distintas periodicidades.
data de alta frecuencia, de baja frecuencia, indicadores leading, lagging, analizas todo. Y de todas no todas, o sea, Estados Unidos, Claro. Europa, la Las relevante. principales, No claro. te vas a meter a revisar en Noruega, aunque estamos revisándolo, pero no deberías revisarlo. Pero arrancas por eso. Pero la base en tu cabeza tiene que ser 3 cosas: fundamentos, valorizaciones y riesgos. Tú revisas la economía y después de revisar la economía entonces tienes una idea de, bueno, cómo va a ir la inflación, bueno, cómo va a ir el desempleo, cómo va a ir el crecimiento, déficit fiscal. Luego nosotros vamos a activos, asset classes. Ahí renta fija, renta variable, spreads, múltiplos. Ya, ahí aterrizas. Otro asset class, porque es otro asset class, son monedas, FX. FX es otro asset class. Ok. Que involucra todo, pero es otro asset class. Y después, al final decanta en security selection, porque al final tú tienes que escoger un buen fondo que te dé la exposición que tú buscas, dado que ya has desagregado. A partir de ver Estados Unidos macro, ya, me gusta growth equity. Ya, Claro. ¿cuál es el mejor fondo de growth equity? O si no, vas con un ETF. Entonces, ese es el proceso. Te diría disciplina, rigurosidad, siempre estar abierto a ideas nuevas. Y lo clave de todo esto es, tú tienes que separar ideas y tendencias estructurales de tácticas, seculares de tácticas, son cosas distintas. ¿Qué es lo que las diferencia? ¿Qué es lo que la diferencia? La periodicidad. O sea, tú tienes que mirar determinadas cosas para darte una idea hacia dónde va el mundo y con eso vas a hacer una asignación estructural de largo plazo, que esa no deberías cambiarla. O sea, no deberías cambiarla y si tienes que actualizar cada año, porque de lo contrario hiciste algo mal, no deberías moverla mucho. Después tienes una asignación táctica, ¿no? Que más depende del business cycle, de cómo Claro. está ahorita y cómo te puedes mover, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo determinas la estrategia de inversión una vez que ya vas analizando todo digamos, los instrumentos que Claro. podrían haber? Y sobre todo, ¿cuál es el proceso de inversión en la práctica? Claro, en la práctica, tú arrancas, lo primero, un cliente arrancas haciendo el Investment Policy Statement. Casi es los lineamientos, restricciones, horizonte, nivel de riesgo deseado, disposición a asumir riesgo, moneda, por ejemplo, moneda, ¿en qué moneda quieres que se mida esto? Y ahí tú tienes un framework bien claro de, bueno, este es el perfil. Luego todo lo que te conté, macro, estrategia, FX, producto. Claro. Y todo esto tiene que conversar con los lineamientos que el cliente, con el que el cliente has estructurado un inicio. No es que son 20 portafolios iguales, 30 portafolios, no. Cada uno, como te digo, es como un mini fondo de la FP. Entonces, eso es clave. Y el cliente, digamos, en el proceso puede cambiar estos lineamientos, digamos, capaz quiere más riesgo, Sí, el retorno, ¿no? sí, nos ha pasado y uno de los roles que tenemos es educar. ¿Ya? Se puede cambiar, al final ellos son los dueños del patrimonio, bueno, personas e instituciones en realidad, se puede cambiar, pero uno tiene que ser consciente de las implicancias de los cambios. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es que no puedes estar cambiando cada rato. Se cambia porque hay un motivo claro. Necesitas más ingresos, necesitas más riesgo o menos riesgo, ¿no? Entonces, sí nos ha pasado que clientes quieren cambiar porque vieron que todo fluyó espectacular y quieren irse más a renta variable y después viene algún periodo de más volatilidad. Entonces, la idea es la disciplina, esto es largo plazo, y si uno tiene una disciplina a largo plazo y un buen equipo, esto va a ver bien, ¿no? Y justo ahora que hablamos de la disciplina, en tu experiencia, ¿cuáles crees que son los errores más comunes al momento de gestionar inversiones? Porque de seguro muchos de los que nos están viendo han hecho trading o han Sí. escuchado mucho o relacionan, ¿no? Las Claro. finanzas que es como que trading y ver si va a subir o va a bajar Sí. y no el análisis que hay detrás de todo, ¿no? A ver, los errores más comunes, creo yo, el exceso de confianza. O sea, exceso de confianza me parece que es clave. Lo segundo es, no tienes que enamorarte nunca de una idea de inversión. Tú tienes que saber entrar y saber salir. Si sales y subió un poquito más, bueno, disciplina, saliste y ya está. ¿No? Otra cosa que es súper importante es la diversificación. Tú no puedes, todas tus inversiones no puede ser una sola, no puedes apuntar a una sola canasta. Tú tienes que diversificar el portafolio, diversificar los factores de riesgo. Tú no solo puedes comprar tecnológicas, tienes que tener un portafolio, pero también tienes que tener otros factores de riesgo Que mitiguen. que mitiguen, porque de lo contrario, un choque y ya está, o sea, no la cuentas, ¿no? Claro. Y precisamente, ¿tú personalmente priorizas la minimización de riesgos o la optimización de retornos? ¿O eso realmente depende en el...? Eso depende, ya, eso depende de los lineamientos que tú hayas estructurado Claro, del al perfil. inicio y del perfil, ¿no? Entonces, no es una respuesta binaria si uno u otro, va de los dos. Lo que sí te digo que es clave,
cuando uno estructura la estrategia, es ver el retorno ajustado por riesgo. El retorno puede ser muy bueno, pero si el riesgo que has tomado es muy alto, no te compensa. Entonces, siempre ver Exacto. ese trade-off riesgo-retorno. Y digamos, cuando has tenido diversos clientes, digamos, no todos saben esta diferencia de que, digamos, si quiero más retorno, también debo sacrificar, digamos, más capital o debo Exacto. arriesgar un poco más, ¿no? Y precisamente en el mundo financiero se habla del análisis riguroso, pero también precisamente existe este lado intuitivo, ¿no? Sí. ¿Y qué papel crees que juega la intuición, tu intuición sobre todo, en la toma de decisiones? Más que intuición, te diría experiencia. Arranco por ahí. Y también hay que saber diferenciar el mercado. Ya. Mira, la renta fija es mucho más racional. Mucho, bastante más. Es un mercado más racional. En la renta variable entran a tallar otros factores. Entra a tallar el sentimiento, el momento. Son otros factores que ya escapan a la racionalidad. A lo que es clave entender es que no siempre la economía es igual a la bolsa. No si es que un país crece, la bolsa va a ir bien. Claro. No siempre es eso. Entonces, lo que es clave es entender bien el proceso, ¿no? Y estar bien situado en el momento, ¿no? Claro, y si tuvieses que definir este proceso o digamos, tu proceso al momento de gestionar estas diversas inversiones, ¿qué realmente hace a un buen gestor de inversiones? A ver, un buen gestor de inversiones, creo, es la consistencia. Mira, tú puedes tener un año espectacular de retornos, en renta fija, renta variable, multiasset, lo que sea, pero un año no te hace la primavera. Entonces tú tienes que tener consistencia, eso es lo primero. Para tener consistencia, ¿qué necesitas? Disciplina y proceso. Tú tienes que tener un proceso de inversión. Nosotros el proceso lo hemos ido mejorando, lo hemos ido refinando. Entonces tienes que tener un proceso en el cual confíes y en el cual estés a gusto, ¿no? Entonces es un poco de ambos, ¿no? Claro, y precisamente son esas herramientas las que finalmente no solo contribuyen a tu desarrollo personal, laboral, sino también generan un impacto en la empresa y en los clientes, ¿no? Que eso es algo súper reconocido, ¿no? Claro, al final todas las ideas de inversión, el análisis, el research, los modelos que armemos tienen que verse reflejados en los clientes. O sea, me puedo fumar y hacer una estrategia para, no sé, equity europeo small cap, pero si ningún cliente o el perfil lo puede comprar, o sea, no me hace sentido. Entonces, tiene que conversar los dos lados. La estrategia que tú puedes soñar, el cielo puedo soñar, pero al final tienes que aterrizar y poder implementarlo de manera tangible en los portafolios, ¿no? Y qué importante, justo mencionábamos el hecho de aterrizar las ideas, de sobre todo hacer el matching entre lo que a veces el inversionista quiere, pero la realidad es otra, ¿no? Sí. Entonces este mismatch entre lo que quiere el inversionista y sus objetivos a veces puede entrar como que muy tajantemente al análisis, a la toma de decisiones. Sí, o sea, ahí nuestro rol, como te digo, es educar, ¿no? Porque al final un cliente no tiene por qué saber esos trade-offs de riesgo-retorno, qué implica que cambies los lineamientos de un día para otro. No tiene por qué saber. Lo que nuestro rol, hay un rol fiduciario también y es explicarle, bueno, pasa esto. O sea, sinceramente, no hay lonche gratis. Si Correcto. tú quieres más retorno, amarramos los pantalones, ¿no? Y hay algo que también, por ejemplo, que últimamente hemos estado educando a los clientes, son con los alternativos, los mercados privados. Los mercados privados tienen una serie de características estructurales espectaculares. Pero, ¿qué es lo que sucede? Es que tú subestimas el riesgo. ¿Por qué? Porque esos activos alternativos no cotizan diariamente. Entonces, no se mueve. Si mañana ataca Irán, no se va a mover. Claro. Entonces, tú estás subestimando el riesgo ahí. ¿Ya? El portafolio no se amorra. Entonces, lo que es clave es no subestimar esos riesgos y para eso tú tienes que encontrar el riesgo económico real. O sea, buscar un comparable que sí cotice y sí se mueva para que tu gestión de riesgo sea correcta. Si no, estás subestimando el riesgo de una manera espectacular. Ese tipo de activos, esa clase, no tienen desviación estándar. La desviación estándar de un private equity es 5%. Es como la de un bono, pero eso no es así, ¿no? Entonces, eso es lo que también nosotros hemos educado a los clientes porque, claro, uno puede tener el incentivo de, bueno, 100% mercados privados y que camine. Y ya está. Y ya está. Pero hay un riesgo oculto ahí que hay que saber manejarlo, ¿no? Claro. Y precisamente justo hace un momento hablábamos de la importancia
de la macro, porque realmente si no entendemos la macro no podemos entender la micro, ¿no? Sí. Y ya profundizando más la gestión de inversiones, las diversas clases de activos y, digamos, ¿cuáles son tus perspectivas ahora sobre la economía global y qué riesgos ves actualmente? Tú que estás Ok. en contacto con información, ¿no? Todo el tiempo. Como te decía, ahí hay que separar mucho economía secular estructural de economía cíclica. ¿Ya? Mira, te doy 4 ideas seculares y 3, 4 cíclicas. Son cosas distintas. Te vas a dar cuenta de las implicancias que tienen en horizontes muy distintos. Lo primero, los gobiernos en el mundo, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, están muy endeudados. El deuda PBI de Estados Unidos es 130%. En promedio ha sido 60, 70. Tiene niveles de deuda más altos que la Segunda Guerra Mundial. Tienes un déficit fiscal de 1.8 trillones por año. Ya. Entonces, ¿qué significa eso? Están gastando más de lo que recaudan. Así es. ¿Cómo se ajusta eso? Si tú ves cualquier modelo de sostenibilidad fiscal, la única manera de que eso se ajuste es que cambien el patrón, básicamente. Y eso no se ajusta de hoy para mañana ni de hoy al próximo subsiguiente año. Esto se ajusta y estas implicancias son a largo plazo, son a 20 años. Así es. Eso es lo primero. Otra idea muy secular, necesidades de inversión. En el mundo hay cerca de 15 trillones de déficit de inversión. 15. Y uno se podría imaginar en Perú, Latinoamérica, pero no, ni creas. En Estados Unidos. Curiosamente los países más Los grandes. países ¿no? más grandes, y algo que me sorprendió cuando el equipo revisamos esta información es los dos sectores en los que más se necesita inversión son energía, sí, porque se necesita más energías renovables por esta transición energética que se viene, Ajá. pero el segundo más importante era carreteras. Entonces uno podría pensar, pero ¿por qué en Estados Unidos? En Estados Unidos es un país súper conectado, pero ni aún así. O sea, las necesidades de inversión en carreteras, en Europa, Estados Unidos y Asia son brutales. Entonces tienes 15 trillones de un déficit de inversión que no se solucionan mañana pasado, se solucionarán en 20, 35 años. Entonces, Hablando muy a largo plazo. muy a largo plazo. Entonces son dos ideas de muy largo plazo. Otra tercera idea de largo plazo es la población en el mundo se está haciendo vieja, muy vieja. En los 70, el 75% de las personas trabajaban. Hoy, cerca del 50-55% de las personas trabajan. Entonces, la población se está haciendo, hay una pérdida demográfica. ¿Por qué? Porque en China, en Asia tienen muchos menos hijos, el costo de vida ha subido, y esto a la larga que pega el crecimiento potencial. Entonces, estas ideas son, mañana no va a pasar nada con esto que te digo, pero dale 5 o 10 años, ahí está la idea. Y otra cosa también secular es el impacto de productividad de la inteligencia artificial. Hoy se ve algunos indicios ya materiales. Nosotros usamos ChatGPT, Cloud y estas cosas y nos ayudan en la vida, en el día a día. Pero también tienen otras implicancias. A lo mejor van a terminar reemplazando personas y el mercado laboral se va a ver afectado. Entonces, estas 4 ideas son muy seculares y mañana no va a pasar nada con estas 4 ideas. Pero son ideas y riesgos, por ejemplo, en el lado fiscal, que en algún punto de la historia, en los próximos 5 o 10 años, se van a ver. Ahora, voy a economía cíclica, que es más lo que vemos ahora, ¿no? En economía cíclica, acá hay que separar antes de febrero 2026 y después de febrero 2026. Como conversamos, los días y las horas han estado movidas. Pero viendo y absteniéndose a esto, el mundo crece. El mundo crece, creemos que no recesión, no. ¿Por qué? Porque hablando de Estados Unidos, por ejemplo, el consumo sigue resiliente. Y el consumo sigue resiliente, ¿por qué? Porque las familias más ricas, los deciles de ingresos, las familias con los deciles de ingresos más ricos tienen un efecto de riqueza súper fuerte, porque la bolsa tuvo retornos espectaculares, y cerca del 50% del consumo de Estados Unidos viene por el 10% de familias más ricas. Y esas familias siguen siendo ricas y el consumo sigue siendo súper fuerte. Entonces, Estados Unidos, sí, va bien, el consumo está bien. Ahora, a lo que es clave entender es que si bien Estados Unidos viene de crecimientos nominales cerca de 4%, 5% en los últimos 5 años. Lo que sí es que hoy el mundo va a crecer más que Estados Unidos, lo cual no quiere decir que Estados Unidos no crezca, pero el mundo va a crecer más que Estados Unidos. Los mercados emergentes, Europa y demás, ¿por qué? Porque vienen de más atrás. Entonces van a crecer más. A esto, inflación. La inflación, allá por el 2023, 2022, la inflación era un problema. Hoy ya no tanto, hay una persistencia en la inflación no termina de ser 2%. Acá en Perú vivimos en Disney, acá el Banco Central y todos los asesores de política han hecho que acá funcione bien y se converja al nivel objetivo estricto, 2%. En Estados Unidos también es un nivel estricto de 2%,
pero la inflación está 2,3, 2,4, no termina de converger. Claro. Y eso, ¿por qué? Porque el mercado de housing hay un desbalance de oferta y demanda que hace que no converja. Es eso. Otra cosa que es clave es las tasas de interés. Eso es una variable muy clave en el mundo. Las tasas de interés, hay un nuevo equilibrio de tasas de interés. Estados Unidos vino de décadas de tasas de interés cero. Plata gratis. O sea, una empresa se endeudaba a 1% con el spread. Y ya está. Hoy esto ha cambiado. Hoy el nivel de tasa base de largo plazo es 3% y sobre eso se va a construir. Y entre todo este contexto macro, y ya aterrizando a las empresas, y te hablo de Estados Unidos, corporativamente hablando está muy bien. O sea, fundamentos, rentabilidad, niveles de cobertura, está bien, funciona bien. Ahora, esto de Irán, creo que eso es hasta febrero y se sigue manteniendo. O sea, si ves data de alta frecuencia, se sigue manteniendo. Pero vamos a Irán. ¿Qué pasó en Irán y todo esto? Este es un choque de incertidumbre. Ya. El problema con una guerra es, sabes cómo empieza, no sabes cómo termina. Ese es el problema. El gran riesgo de esto era cuánto va a durar. Eso. ¿Y por qué? Porque ya el choque va a ser distinto, depende de cuánto dure. Y el número mágico son 6, 7 semanas. Yo diría 6. ¿Por qué? Porque si esto se resuelve en las primeras 6 semanas, estamos en la quinta, yendo para la sexta, sí es un choque de oferta. Y si es un choque de oferta, los bancos centrales no deberían hacer mucho. ¿Por qué? Porque ¿qué impacta? ¿Qué va a hacer esto? Que haya más inflación. Pero nada más. Inflación y después va a converger. Ok, no hay mayor tema. El riesgo es que si el petróleo, que normalmente el crudo tiene un precio de 60, 70, y llegó por esta crisis a 130, ya una economía con 130 de una materia tan básica que afecta a todos, nosotros en la gasolina lo vemos, no puede funcionar. No puede funcionar. Y si este choque dura más de 6, 7 semanas, ya no es un choque de oferta, empieza a ser un choque que destruye demanda. Claro. Y un choque que destruye demanda ya te empieza a afectar el PBI y demás variables, ¿no? Y las expectativas de los agentes. Entonces, lo clave en este suceso era entender cuánto iba a durar. Para eso, lo que hay que entender son dos cosas. Incentivos de cada lado. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Porque Estados Unidos ve como una amenaza que Irán tenga armas nucleares. Armas nucleares y misiles de largo alcance. Ok. Creían que lo podían solucionar mucho más rápido de lo que ha pasado. Esa es la verdad. Y el mercado también te decía que esto se iba a solucionar más rápido. ¿Y cómo te digo qué opina el mercado? Simplemente tú veías los futuros del petróleo. Cuando el petróleo estuvo en 120 y tú veías los futuros te decían que en un mes se volvía a 60, a 70, 80. Entonces iba a ser rápido. Pero no fue así. Entonces, lo que es clave es incentivos de cada lado. Estados Unidos tiene un incentivo que esto pare. ¿Por qué? Porque si es más de 6, 7 semanas ya empieza a afectar demanda. Y lo clave, ¿sabes cuál es la variable clave? Se vienen elecciones de medio término en noviembre. Y Trump mira mucho la bolsa. Y Trump no es que tenga la mejor simpatía del mundo hoy que digamos. Entonces, y ya tiene presión en su partido para que, bájale un poco. No, porque vamos a perder estas elecciones de medio término. Entonces, él también está presionado por ese lado y por eso él... de los dos lados. De los dos lados. Y él sale a cada rato a decir, bueno, estamos llegando a un acuerdo, cuando no necesariamente sea así. Hoy ¿qué día estamos? Hoy estamos... 8 de abril. 8 de abril. 8 de abril acordaron hacer un cese al fuego. Hoy día la bolsa rebotó como 3% en las acciones globales. Eso era en la mañana, felices todos. Al mediodía se incumplió parte de la tregua. Atacaron, no sé qué, algunos buques en el estrecho de Hormuz. Más incertidumbre, ¿no? Ahora, Irán. El tema con Irán, ahí hay que separar dos cosas. Irán es un país que viene muy mermado, porque es un país que viene con nivel de inflación por sobre el 30%, que viene con un crecimiento económico súper bajo, que viene con una depreciación de la moneda del real del 98% desde el 2018. Wow. Mucha pobreza, y eso genera tensiones de la población de a pie en que el régimen no satisface las necesidades. Claro. Eso es uno. Y otro, que el régimen no está en su mejor momento. Es más, ya murió el líder y se decía que murió el hijo, y ahí hay algo de misticismo. Lo que es clave, y el problema es que en caso de Irán, la racionalidad no siempre ha funcionado, porque esa es una economía teocrática. Son muy religiosos. Entonces, la racionalidad a veces va a escapar. No va a ser lo que va a... No es lo que está principal en la ecuación. Claro, no es lo principal. Entonces, ambos tienen incentivos que esto pare. El mundo tiene incentivos que esto pare. Debería parar, porque si no afecta a todos. A nosotros, la gasolina está a 25 soles. Hace no mucho era 17. A nosotros ya nos pega.
¿no? Entonces, a nosotros, el crudo a Perú llega de Estados Unidos, no del estrecho de Hormuz, pero son precios globales y se tienen que ajustar. Entonces, al mundo le conviene que esto pare. Quitas este efecto, las economías del mundo están bien. Deberían ir muy bien. Deberían ir bien. Y dentro de este conflicto identificas algún tipo de oportunidades atractivas, sobre todo en relación a renta fija. Sí, yo creo que la renta fija era una clase activa muy aburrida cuando las tasas de interés eran cero. Porque si tu tasa de interés es cero y tú tienes un spread de 100, 200 básicos, esperabas que tu retorno, tu tasa fuera 1, 2%. No era muy atractivo. Hoy tu punto de partida es distinto. Tu tasa base de referencia es 3% y sobre eso se va a construir la curva de rendimientos. Entonces, hoy yo creo que es el prime time de los bonos. Fue los últimos 2, 3 años, creo que sigue. Eso desde curvas globales. Hay algunas oportunidades. A nosotros, personalmente me gusta mucho Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en términos relativos, corporativos, están muy bien. Los niveles de apalancamiento están bajos. Y las tasas son súper atractivas. Esa es la verdad. El tema y por qué ahí se llama el efecto zip code. ¿Ya? ¿Cómo es eso? ¿En qué consiste? El efecto zip code es que, claro, Brasil, Perú, Latinoamérica en general es una región que va a pagar una prima de riesgo más alta, una tasa más alta implícita que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se percibe como más riesgo. Claro. Pero si tú ves los fundamentos corporativos de las empresas en Latinoamérica, algunas, no todas, o sea, en promedio te digo, ¿no? Están súper sólidas. O sea, ¿tú creerías que el BCP acá en Perú es un high yield? Es una empresa espectacular acá. Claro. Es a lo que voy. ¿No? Entonces, hay oportunidades súper interesantes en Latinoamérica. ¿No? Estamos muy constructivos ahí en dólares. Y creo que fueron años buenos. Siento que esto continúa. Y algo que es súper importante es que Latinoamérica fue una región en la que estuvo subinvertida. ¿Ya? Algo que es clave en este mundo es, o sea, al igual como nosotros en Kipu gestionamos la inversión la inversión de patrimonios, una AFP también lo hace en Canadá, otra lo hace, un fondo soberano lo hace en el Oriente. Entonces, la idea es que la asignación de capital, la plata, va a ir a donde sea más rentable, ajustada por riesgo, pero donde sea más rentable. Entonces, la plata, los flujos del mundo estuvieron mucho en Estados Unidos allá por la última década. ¿Por qué? Porque tenías tasa cero. ¿Y por qué? Porque la economía era un boom, funcionaba. Exacto. Hoy hay algo más de cuestionamientos de la economía americana. No es que vaya mal, pero las otras economías van a ir mejor. Entonces, los flujos están saliendo de Estados Unidos hacia otras economías, entre esas Latinoamérica, los mercados emergentes. Y también, ¿a qué responde eso? Al ciclo de commodities. Y esa es la verdad, ¿no? Al final, toda esta ola de transición energética, celulares, chips, ¿qué necesita? Cobre, plata. ¿Dónde está eso? Acá. Tierras raras, ¿dónde está? En Brasil. Entonces está acá. Entonces muchos de esos flujos van a llegar acá a indirectamente. Indirectamente. Y directamente. O sea, los inversionistas van a empezar a ver a Latinoamérica como una región que tiene oportunidades súper atractivas. Y lo interesante es que hasta geográficamente te ayuda. O sea, si hay un conflicto armado, es allá, es en Europa, es allá. Acá no. Entonces, estamos muy constructivos y personalmente me gusta mucho Latinoamérica. Para un gringo, tengo que hablar con varios de ellos, lo ven como si fuera un alto voltanaje. Y creo que no necesariamente es así, ¿no? Claro. Y precisamente ahora que hemos visto estos instrumentos y oportunidades, considerando el auge de la deuda privada en los últimos años, ¿qué está ocurriendo actualmente en este mercado? Y a ver, la deuda privada, primero, no es una clase de activo nueva. ¿Ya? Es una clase de activo que viene desde los 80s, 90s, o sea, tiene sus buenos años. ¿Por qué hoy es más mainstream? ¿Por qué todo el mundo hoy habla más de deuda privada? Porque ahora estos fondos permiten acceso a inversionistas más pequeños. Tú sabes que en Estados Unidos tú puedes comprar un fondo de deuda privada desde $2.500. O sea, la persona a pie puede comprar estos fondos. Antes solo era el fondo de pensiones, el fondo soberano, que tienes que pagar $1 millón, $2 millones. Es mucho más accesible. Hoy es mucho más accesible, entonces hace que haya mayores ojos. Nunca tienes que perder de vista que cuál es el retorno a largo plazo de la deuda privada, es 8%. 8%. En cualquier caso te va a dar 8%, idealmente. Años que te puede dar más, los años pasados estuvo dando más. Y algo que tenemos que entender es los riesgos. La deuda privada, como te contaba hace un inicio, y los mercados privados no cotizan. Entonces, si mañana hay un ataque en Irán, no cae.
sigue estable. Es costa accrual. Entonces, pero lo que tienes que ver es, la deuda privada es un activo que tiene un spread de 550 básicos. Ya, eso es riesgo. Ya. Si tú quieres 8% de retorno, es porque estás comprando un activo de 550 básicos de riesgo. Ya, eso es un bono high yield, pero bien high yield, bien picante en Estados Unidos. Es algo de alto voltaje. Entonces, consciente de eso, hay que ser consciente de eso. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Y las noticias es que los fondos no dejaban que la gente saque su plata. Es lo que salía. Primero, estaba escrito. Estos fondos pueden aceptar rescates hasta una proporción del fondo, el 5%. ¿Por qué? Porque de lo contrario tendrían que salir a liquidar los portafolios, a vender los portafolios en épocas de movimiento. Y eso es lo que no quieren. Eso lo hacen para cuidar al inversionista. Pero lo clave de esto no es que se les ocurrió no darte la plata ayer. Es que cuando tú entraste hace 2 años, hace 1 año, decía en los términos, ojo, esto puede suceder. Te estoy dando un 8% de retorno. La renta fija te da 4%. Esto te da 8%. Hay un riesgo ahí. Son cosas distintas. Entonces el mercado se alarmó, que no quieren devolver la plata. No, está escrito. Claro. Esto no es para todo, esto no es para la persona a pie, esto es para un inversionista que entiende y que su horizonte es de más largo plazo. Eso es clave. Ahora, la deuda privada, hay una disparidad de buenos y malos managers. ¿Qué hace la deuda privada? Para dar un poquito de contexto a todos los chicos que nos escuchan, son fondos que le prestan a empresas. Le prestan a la Pacífico, que es una empresa privada, le prestan plata. ¿Para qué? Para que la Pacífico arme, no sé, un nuevo campus, que necesita, pero un nuevo campus, un nuevo edificio. ¿Y por qué la Pacífico recurriría a un fondo de deuda privada? Porque le da términos más tailor-made, que se ajustan más a sus necesidades. Bueno, dame un periodo de gracia de 2 años, ¿por qué? Porque voy a construir esto y todavía no Digamos, para ajustar las condiciones. Para ajustar las condiciones, entonces es mucho más tailor-made. Ahora, entonces, pero existen fondos buenos y fondos malos, ¿ya? Entonces, lo que es clave acá dice, hay una dispersión, hay buenos y malos. La idea es que tú como inversionista busques los buenos, los mejores. O sea, y también, entre buenos y malos, también hay elección a qué tipo de empresa quieres prestar, a qué tamaño de empresa quieres prestar. Si tú quieres prestar a una empresa más chiquita, perfecto. Tú decides entrar al fondo X y no al Y. Pero el fondo X, que la empresa es una empresa más chiquita, te rinde más, pero tiene más riesgo. Entonces, claro, eso es riesgo-retorno, como Exacto. Te digo, ¿no? Pero fundamentalmente hablando, y ya para cerrar la idea, cuento corto, fundamentalmente hablando es también, si has cogido un buen manager tienes que estar tranquilo, estas son inversiones de largo plazo, no es un activo nuevo, y los rescates, que hayan cerrado las puertas a los rescates, no es que se les inventó. Está en los términos y tú como inversionista, para ese nivel de retorno, aceptas esos términos. Y tienes que saber, digamos, en lo que te estás metiendo. Exacto. Bien, y ahora, ¿qué recomendación, digamos, para cambiar un poco el enfoque, qué recomendación le darías a un estudiante que quiere desempeñarse en la gestión de inversiones? A ver, primero le diría que el mundo de inversiones es pequeño, el Perú es bien pequeño. Es duro. Te diría que es duro porque tienes que estar chambeando, estudiando, siempre capacitándote. Eso es algo que yo recomendaría a cualquier chico. Hay esos exámenes, los CFA, los FRMs, siempre esas cosas son claves, te dan una base. No con eso vas a ser un buen gestor, pero tienes una base sólida. Conocimiento. Más clara. Entonces, eso. ¿Qué le recomendaría? Que primero, y esto es no solo la gente que se dedica a la gestión de inversiones, es que haga lo que le gusta. Para mí eso es muy clave, ¿no? Porque si uno hace lo que le gusta y trabaja en lo que le gusta, el trabajo no lo vas a sentir como una carga. Claro. No, o sea, a mí me encanta esto. O sea, yo hace 3 semanas estuve de vacaciones, unos días, y a mí me encanta esto. O sea, al final seguía viendo las noticias, oye, ¿qué pasa con Irán? ¿Qué pasa con el crudo, las tasas? O sea, porque me gusta esto, o sea, le hago seguimiento a esto. Entonces, tiene que gustarte y al final el mundo de inversiones es muy amplio. O sea, como te digo, hay de todo, estrategia, riesgos, mesa, producto. Y uno tiene que saber más o menos qué quiere, ¿no? Y esforzarse, porque este mundo es duro, pero es bien reconfortante, ¿no? O sea, es bien bacán. Alto riesgo, alto retorno. Alto riesgo, alto retorno. ¿Y qué consejo le darías a tu yo de 20 años? Que siga así, que creo que está en el camino correcto. Creo que algo que también es clave es el equilibrio en la vida. O sea, es algo que también lo fui aprendiendo conforme pasaron los años, te soy sincero. No todo puede ser trabajo.
creo que no. Creo que la vida tiene que tener un equilibrio natural. Tiene que hacer deporte, tiene que despejar su mente, porque uno es sinceramente mucho más productivo cuando tiene la mente despejada. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Claro. Y ya para finalizar esta conversación, si tuvieras que resumir esto que hemos tenido en estos minutos, ¿cómo, digamos, resumirías esta conversación en una frase? Que no hay lonche gratis. Bueno, eso ha sido el fin de esta conversación. Gracias, Gonzalo, por venir Muchas gracias. y por todos los conocimientos que nos has compartido y sobre todo la importancia de, si bien somos, digamos, orientados a la inversión, a la micro, no olvidar el lado macro, que es Claro. importante, y sobre todo la coyuntura, ¿no? Que siempre va a estar ahí de una u otra manera y siempre de estar en esta onda de aprendizaje continuo, ¿no? Súper, Y de siempre súper. capacitarnos. Súper. Gracias a ustedes por la oportunidad. Ojalá esto le ayude a los chicos que quieren dedicarse a esto, que les dé algo de color. También he tratado de darles algo de mi experiencia en general, sea inversiones, sea cualquier rubro, porque al final creo que la UP nos prepara muy bien. Cada uno tiene su camino, eso sí, su camino y el ritmo de su camino, esa es la verdad. Pero creo que lo clave es mantener equilibrio y hacer lo que a uno nos gusta, ¿no? Correcto. Tal cual, no podría estar más de acuerdo. Gracias, Gonzalo. Gracias, un gusto. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.